Entonces, no hay reino contra mí porque mi fuerza es Dios, porque no hay reino en contra de Dios. No porque yo sea especial o tenga mucho poder o una cosa de esas. Es porque si mi fuerza está en Dios, entonces no hay reino contra mí, porque el que me defiende es el Señor. Y creo que el Señor nos ha visitado en este día. Su presencia se está haciendo manifiesta y creo que estamos a punto de seguir presenciando la obra de Dios, el mover del Espíritu durante los bautizos que se van a llevar a cabo en un rato más. Y también en un momento vamos a orar para que Dios también se manifieste durante el mensaje. Y este mensaje en parte es para que no haya falta de conocimiento en cuanto a lo que es el bautismo para aquellos que se van a bautizar, y también para refrescar un poco aquellos que no nos vamos a bautizar, de qué se trata y por qué Dios lo ha establecido. Y también para que estemos, los que vayamos a quedarnos, que estemos unánimes junto con los que se están bautizando y junto con los que están ejecutando el bautismo en agua. Entonces vamos preparando nuestros corazones, y en gran parte yo quisiera que fuera y no soy yo, más bien el Señor, que quisiera que fuera una causa de gozo, de alegría, el saber que hay personas que están haciendo este compromiso y que están ellos comunicando hacia el mundo, hacia nosotros, hacia los testigos que estamos con ellos, y hacia el enemigo también, que ellos han hecho un pacto con el Señor y que ahora lo están haciendo, están haciéndonos saber a los demás que ellos pertenecen al Señor y que han sido comprados al precio más caro que hay, que es la sangre de Jesucristo. Entonces, les agradecería me acompañen a Juan capítulo 3. Creo que si no todos, la mayoría de nosotros conocemos no Juan, discúlpenme, me equivoqué, Miguel, no es Juan, es Mateo. Mateo 3. Si quieren cambiar ahí la pantalla. Mateo 3, perdón. Desde el 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no piensen decir dentro de ustedes: a Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad les bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él les bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará.
Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios Todopoderoso, primeramente queremos reconocer tu grandeza, tu gloria, tu majestad, tu gobierno y dominio total por sobre todas las cosas que existen. Reconocemos que tú eres digno, solamente tú eres digno de adoración, de alabanza, de que tu nombre sea levantado. Solamente tú mereces honra y gloria, Padre. Y te damos gracias. Gracias por la eternidad. Gracias porque nos has rescatado, porque nos has amado de tal manera que nos has regalado a tu Hijo Jesús para que fuera azotado, para que fuera molido por nuestras transgresiones, por nuestras culpas, no por las de Él, sino por las nuestras. Te damos gracias, Jesús, por tu obediencia. Gracias por tu amor que llega tan lejos, incomprensiblemente lejos, para rescatarnos. En el nombre de Jesús, Señor, yo pongo en tus manos este mensaje. Te ruego, Padre, que tú te manifiestes, que sea tu palabra única y exclusivamente la que se hable en esta tarde, y que nuestros corazones estén listos, nuestros oídos estén listos para recibir no lo que yo tenga que decir, que no tiene ninguna validez en comparación, Dios, a lo que tú nos quieres decir a través de tu palabra y por inspiración de tu Espíritu Santo, Padre. Te ruego que estés conmigo y que me permitas servir a mis hermanos de una manera que sea de beneficio para ellos y que principalmente te glorifique a ti, Señor. Declaro mi total incompetencia, Padre, y mi total dependencia de ti, de tu gracia, Dios, y de tu poder, Padre, y tu sabiduría, Señor. Gracias, Padre. Sea honra y gloria de tu nombre, Señor. Podemos aprender muchas cosas acerca de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesús. Podemos seguir aprendiéndolas por el resto de nuestras vidas. Pero este evento sobre el cual acabamos de leer es de tal trascendencia que sacude enteramente a la humanidad y en especial sacude a la iglesia. Este es el evento en el cual Dios Padre remarca la deidad de su Hijo. O sea, eso significa que públicamente en este evento del bautizo de Jesús, Dios Padre asevera, resalta, establece la deidad de Jesucristo. O sea, el hecho de que es Dios, ¿no? Dios Padre comunica y no deja duda de que Jesús es su Hijo y que Jesús es uno con Él y que Jesús es Dios. Entonces es muy importante este evento porque lo que el Señor está diciendo en ese momento es absolutamente trascendental en la historia de la humanidad, en la vida del ser humano y en la eternidad.
y en el ámbito espiritual. Dios Padre remarca entonces la deidad de su Hijo. También vemos que la obediencia de Jesús es constante y es total. La obediencia de Jesús no tiene tregua. La obediencia de Jesús es deliberada. Jesús es obediente. Hace mucho tiempo yo titulé un mensaje: Jesús, Rey obediente. Y lo hice así porque Jesús es Rey, pero lo hermoso de esto es que Jesús es un Rey que se somete a la autoridad del Padre. Jesús es un ejemplo de obediencia para nosotros. Entonces la obediencia de Jesús, vemos aquí en este evento que Él viene a ser bautizado por un mero mortal. Viene a ser bautizado por Juan el Bautista. Y Juan correctamente le dice: oye, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Cómo vienes a que yo te bautice? Pero el Señor Jesús está obedeciendo la voluntad del Padre, y la obediencia de Jesús es constante, siempre. No deja de existir la obediencia de Jesús. La obediencia de Jesús es total. La obediencia de Jesús no tiene tregua, no hay momento en el que el Señor Jesús deje de ser obediente. Y además de eso, la obediencia de Jesús es totalmente deliberada, en el sentido de que no está obedeciendo como por piloto automático o una cosa así. El Señor Jesús, ni nada más de manera subconsciente. El Señor Jesús está obedeciendo con toda la intención de obedecer al Padre. Entonces, y además de todo esto, la obediencia de Jesús es una obediencia alegre. Entonces, si nada más tomáramos ese punto este día sobre la obediencia de Jesús, creo que tenemos mucho para llevarnos a casa y meditar y masticar. Pero hay tanto en este pasaje, hay tanto tanta verdad que encontramos en este pasaje, que creo que sería bueno ver algunos puntos principales en este día. Pero de entrada podemos ponernos a pensar que la obediencia de Cristo es absolutamente relevante en este caso y en todos los casos, pero en este caso vemos la obediencia de Jesús, y aquellos que se bautizan están siguiendo el ejemplo de obediencia de Cristo. No es nada más porque ya en la iglesia Comunidad Cristiana de Otay se decidió que llegó a calendarizarse un evento de bautizos. Pues van a ser bautizos, ¿quién se apunta? ¿Quién quiere bautizarse? Así como si fueran repartición de algo. No. Es una obediencia deliberada al mandato que el Señor ha dejado en la palabra sobre el bautizo. El Señor Jesús entonces es verdaderamente el mayor ejemplo de obediencia sumisa que la humanidad jamás haya conocido y llegará a conocer. Además de esto, es un vislumbre de la consumación del Evangelio glorioso. ¿Qué queremos decir con esto? Que el bautizo de Jesús, que es un bautizo de inmersión, es un vislumbre del Evangelio. Es un vislumbre de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Y cuando alguien se bautiza, eso es lo que está simbolizando al entrar y salir del agua. Está simbolizando la muerte del Señor Jesús, y en todo caso la muerte en nosotros, la muerte al pecado, la muerte a nosotros mismos, a nuestro ego, a nuestra carne. Estamos muriendo a la carne y estamos resucitando para Cristo. Estamos viviendo ahora para Cristo. ¿Quién es Juan el Bautista? Podemos resumir que Juan es alguien que fue enviado por Dios, que en gran parte de su vida vivió en el desierto,
y que hasta cierto punto era un ser, era un hombre un tanto extraño a la sociedad, porque no vivía precisamente en la ciudad, y luego de repente llega repentinamente, se presenta, y leemos aquí que él está, vamos a leer vamos a ver aquí, Juan, dice el 5, y salía a él Jerusalén, toda Judea y toda provincia de alrededor del Jordán. Si leemos el 4, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Entonces, de repente llega este hombre que está vestido de manera poco común, con una túnica de pelo de camello, y luego tiene un cinto que se amarra en la cintura, que le permite a lo mejor caminar un poco más fácilmente con esa túnica. Y come comida también que no es muy común. Miel silvestre que la encontraba bajo de las rocas, de repente ahí en el desierto. Yo no sé quién le habrá enseñado, pero probablemente Juan tenía habilidades de supervivencia por encima del común de la gente, que para poder vivir en el desierto y estar allá, pues tenía que conocer estas cosas. Y además comía langostas, pero no estamos hablando de las langostas que comemos en Puerto Nuevo, sino eran insectos, ¿no? Insectos que pues probablemente tostaban al fuego, quitaban las alas y las patas y se los comían. Imagino que era una fuente de proteína, ¿no? Para que él pudiera pudiera sobrevivir. Entonces esta miel silvestre pues también era un alimento, no era nada más un dulce, era un alimento. Su dieta consistía principalmente de estas dos cosas. Entonces es un ser una persona que llega enviado por Dios, pero hasta cierto punto resaltando dentro de la sociedad porque no era común su manera de vestir, su dieta, su manera de hablar. No era una manera lisonjera, no era una manera que él llegaba a decir cosas agradables al oído del ser humano, sino que él venía con un mensaje de arrepentimiento, venía con un mensaje de bautismo, de arrepentimiento, y el arrepentimiento conlleva entonces que estamos en un mal camino y que tenemos que enderezar el camino, conlleva que estamos en un error, estamos ofendiendo al Señor, nuestra vida es ofensiva al Señor y necesitamos arrepentirnos, reconocer el error y cambiar de actitud. Y eso es lo que venía predicando Juan. Él venía a bautizar. Lo interesante también de esto es que a pesar de ser una persona que no era común ver este tipo de personas, dice el 5, vemos la confirmación de que Dios estaba con Juan, porque leemos el 5, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Esos dos versículos, el 4 y el 5, el 5 y el 6, nos están dejando claro que Dios había enviado a Juan en caso de que hubiera alguna duda de cuando leímos nosotros en el 3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Estamos viendo que había una zona geográfica considerable que escuchaba el mensaje de Juan y acudía. Muchas personas, mucha gente. Jerusalén, toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, un área grande que escuchaba que venía Juan y acudían. Y en aquel tiempo acuérdense que no habían medios masivos de comunicación como el radio, la televisión, el internet. En aquel tiempo solamente podrían correrse la voz, y era tal el poder del Espíritu Santo en Juan que las personas acudían de toda esa área. Sin medios masivos de comunicación, nadie les anunció en la televisión que venía Juan. Entonces, esta es la persona que Dios envió. Es interesante ver a este hombre que llega del desierto hablando con tal autoridad y desplegando
ese liderazgo que Dios le dio. Es aquel del cual el profeta Isaías había dicho: voz del que clama en el desierto, aquel en el cual Elías habría de regresar a preparar al pueblo para el Señor. Entonces vemos que Juan viene con poder, viene con el poder del Señor, viene con el poder del Espíritu Santo. Pero en el versículo 11 vemos algo que Juan reconoce y que está haciendo saber, y de hecho nos muestra de la propia boca de Juan a qué venía, cuál era su misión. Dice: yo a la verdad les bautizo en el agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, o viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él les bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Yo, dice, a la verdad les bautizo en agua para arrepentimiento. Él, adelantándonos un poquito, les bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Entonces aquí hay un contraste entre Juan y aquel del que Juan está hablando, que es el Señor Jesús. Y el contraste es que Juan bautiza en agua para arrepentimiento, pero Jesús, siendo Dios, es capaz de bautizarnos en el Espíritu Santo y en fuego. El bautismo en agua es ejecutado por el hombre. Lo vemos aquí claramente al ver que Juan está bautizando gente para arrepentimiento y vienen muchas personas, multitudes, a ser bautizados por Juan. Y es un acto de obediencia. El bautismo en agua entonces es efectuado por el ser humano y es un acto de obediencia a la palabra de Dios. Es un paso que el creyente toma en respuesta al amor recibido de Dios a través del Evangelio. También es una declaración pública de que la persona ahora pertenece a Cristo. La audiencia de este acto, o sea, las personas que están, o los seres que están presenciando este acto, incluye a las personas presentes, en este caso los que se quedan a ver los bautizos, a estar con ellos, pero también es un mensaje a Satanás y a sus demonios del pacto hecho con Dios. Entonces es muy importante que tengamos muy claro de qué se trata el bautismo. El bautismo no es una tradición, o no se hace por tradición, no es un ritual. El bautismo es primeramente un paso de obediencia al Señor y también es un mensaje claro, contundente, de que ahora perteneces a Dios y que tú has muerto, tú has decidido morir al pecado, has decidido por obra del Espíritu Santo morir al pecado y vivir y resucitar para Jesucristo. Entonces, vemos la seriedad de lo que es el acto del arrepentimiento, porque vemos en Romanos 5:21, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces, dice el Romanos 6:3, ¿o no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Creo que no hay un mejor resumen acerca de lo que significa el bautismo que lo que encontramos aquí en Romanos 6.
¿No saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces, el bautismo, hermanos, por eso yo decía, es una ocasión para estar alegres, porque es un motivo de gozo, es un motivo de celebración de que estas personas se han entregado al Señor Jesús y están declarando que ellos han muerto, han sido sepultados, hemos sido sepultados junto con Cristo y asimismo hemos sido resucitados junto con Cristo. Nos ha sido dada nueva vida con el mismo poder que ha levantado a Jesucristo de entre los muertos. Y eso es lo que simboliza el bautismo en agua. Ahora, hablando del contraste que hay entre Juan y Jesucristo, que es un contraste enorme, porque decíamos hace rato que Juan es un mero mortal y Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo es Dios mismo. Dice Juan, me encanta este versículo: yo a la verdad les bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él les bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Está diciendo Juan que él mismo no es capaz de bautizar en el Espíritu Santo y en fuego. El único que lo puede hacer es Dios mismo. El único que lo puede hacer es el Señor Jesús. Entonces son muy importantes esas palabras para que entendamos la diferencia entre lo que es el bautismo en agua, que estamos a punto de ejecutar nosotros aquí en unos momentos más, por obediencia al Señor, por obediencia de parte de la persona que va a ser bautizada y obediencia de parte de aquellos quienes les van a ayudar a bautizarse. Pero más importante que eso, más importante que este acto simbólico, que es muy importante, más importante que eso es el bautismo en fuego, el bautismo en el Espíritu Santo. Porque sin ese bautismo de parte de Dios, el bautismo en agua, no quiero ser ofensivo con nadie, pero el bautismo en agua, si no está el bautismo del Espíritu Santo en tu vida, el bautismo en agua no te sirve de nada. Llega a ser una mentira. El bautismo en agua es una falsedad. El bautismo en agua, si el bautismo en fuego no está ahí. Si no has recibido el Espíritu Santo en tu vida a través de la muerte del Señor Jesús, entonces el bautismo en agua llega a ser una mentira. Y el único que lo puede hacer es el Señor. Nosotros no podemos. El pastor no puede, los líderes, los que estamos sirviendo al pastor no podemos. El único que lo puede hacer es el Espíritu Santo. Y si el Señor ya te habló a ti, y si el Señor ya te dijo que tú eres salvo, que la sangre de Cristo ya ha venido a limpiar tus pecados, entonces estás listo. Cuando viene la fe de parte del Espíritu Santo, cuando viene esta fe a nuestras vidas, es únicamente por la obra del Señor, del Espíritu Santo, cuando tenemos la capacidad de creer. Y ahí es donde el Señor nos toca, donde el Espíritu Santo viene a habitar en nuestras vidas y se da un cambio profundo
en nuestros corazones. Empieza una reforma en nuestro corazón, en nuestro ser. Y eso solamente se logra cuando el Espíritu Santo viene como fuego y empieza a consumir toda la podredumbre, toda la basura que existe en nuestro corazón. El bautismo en fuego es ejecutado exclusivamente por el Espíritu Santo y es solo por gracia de Dios. En otras palabras, no podemos ganarlo. El bautismo en fuego no es algo que nosotros podamos decir, ok, voy a hacer estas cosas, voy a tomar estos pasos, voy a sacrificar esto y aquello para poder ser bautizado en fuego. No es posible. Esto solamente sucede porque el Señor desea hacerlo y punto. Entonces, es absoluta y totalmente por gracia de Dios. Este bautismo en fuego, entonces, solamente el Espíritu lo puede hacer y solamente es por su gracia. Cabe mencionar que en el momento del bautismo en fuego, en el momento del bautismo en fuego, el Espíritu Santo viene y mora en el interior del ser humano. Esto efectúa un cambio sustancial en la persona, de tal manera que su carácter comienza a amoldarse al carácter de Dios. Entonces, esos son los dos tipos de bautismos del que la palabra nos habla, que últimamente uno es resultado del otro, ¿sí? O sea, el bautismo en agua viene como resultado por el bautismo en fuego que ya fue efectuado por el Espíritu Santo en tu vida. Puede que haya mayor manifestación del Espíritu Santo en tu vida, pero es necesario que exista ese primer bautismo de parte de Dios en fuego en tu vida. Entonces, ese es el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, vamos a adelantarnos un poquito al versículo 13. Entonces, Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos pensando un poquito en esta escena. Perdón. Vamos pensando en esta escena en la cual bajar un poquito el monitor porque parece que tiene un poquito de feedback. Gracias. Jesús viene al Jordán para ser bautizado por Juan. Juan viene enviado por el Señor y trae un mensaje de arrepentimiento. Y mucha gente está siendo movida por el mismo Espíritu Santo, porque para responder al mensaje del Señor es necesario que el Espíritu Santo nos lleve a hacerlo. No somos capaces de hacerlo por nosotros mismos, por nuestra propia iniciativa. Es necesario. Es necesario que el Espíritu Santo ponga en nuestro corazón el deseo de arrepentirnos, la convicción
de arrepentirnos. Entonces vemos una multitud grande que está siendo movida por el Señor para acercarse a Juan y ser bautizados por Juan. Pero yo creo que lo que está sucediendo aquí es que Dios está preparando el escenario para el evento que acabamos de leer hace un momento. Está trayendo una audiencia para que sean testigos, para que atestiguen quién es Jesucristo, para que vean cómo el Señor está estableciendo la autoridad y la deidad de Jesús. Que también sean testigos de la obediencia de Jesús. Y también, como resultado, está estableciendo el llamado de Juan el Bautista. Si los quieres quitar, quítalos, los monitores. Agarra otro micrófono. Ok. Sí, ok. Vamos a dejarlo aquí un ladito. Muy bien. Les pido que intercedan para que el Señor quite cualquier distracción de lo que estamos escuchando este día. Muy bien. El Señor está preparando el lugar, el escenario para que haya testigos acerca de lo que Él está a punto de hacer. Para que haya testigos y que puedan ellos presenciar lo que el Señor está a punto de hacer con Jesús. Muchas personas reunidas en el río buscando ser bautizados. Juan llevando a cabo su misión, preparando el Señor a los corazones. Y no solo esto, sino que anuncia quién viene después de él. Llamando a las multitudes al arrepentimiento, bautizándolos en obediencia, la gente arrepintiéndose y queriéndose acercar a Dios. Y luego Juan les dice: yo los bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí, ese es realmente el que ustedes quieren escuchar. Ese es realmente al que les conviene a ustedes conocer y obedecer. Aquel de quien yo no soy digno ni siquiera de desatar sus sandalias. Aquel que es capaz de bautizarles en fuego, es más poderoso que yo, y Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Cristo viene, da los pasos, se acerca con el propósito de ser bautizado. No iba como de pasada a otro lugar. El Señor, como decíamos hace rato, deliberadamente llega a este lugar con la intención de ser bautizado. La dirección que Él llevaba era la de ser bautizado. Él metió sus pies al río con la intención y determinación de ser bautizado por Juan. Y es muy importante que tengamos eso en cuenta, porque eso es lo que nos muestra a nosotros la obediencia del Señor Jesús y la obediencia que Él ejemplifica, no solamente para que veamos, qué bien que el Señor es obediente, sino para que nos demos cuenta entonces de que si Él, siendo Dios, siendo todopoderoso, obedece, con muchísima más razón debemos de obedecer nosotros. El bautismo de Jesús no era de arrepentimiento, ya que no tenía pecado de qué arrepentirse. Sin embargo, Él iba a cargar nuestras transgresiones. Él estaba simbolizando entonces, desde ese momento, lo que iba a suceder más adelante.
más o menos 3 años más adelante. ¿Por qué les dice Juan a los fariseos? Dice, al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Por qué Juan les dice eso? Hay una diferencia enorme entre estos fariseos y estos saduceos y el Señor Jesús. Hay una diferencia abismal entre ellos dos, entre el Señor Jesús y este grupo de personas. Porque ellos venían, como decíamos hace rato, ¿se acuerdan que decía hace rato que no es el bautismo en fuego, especialmente no es algo que yo cumpla con ciertas cosas y entonces el Señor viene y me bautiza porque yo ya cumplí con estas cosas como si fuera un intercambio? No, es solamente por la obra del Señor. Entonces, pero estos saduceos y estos fariseos venían porque ellos querían ganarse la salvación. Ellos pensaban que podían así comprometer al Señor para que los salvara. Y luego Juan les dice, no piensen decir dentro de ustedes mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. En otras palabras, les está diciendo, no porque ustedes sean linaje de Abraham, porque tengan sangre de Abraham, pues, porque sean descendencia de él físicamente, no significa que por eso ustedes ya son salvos. Porque Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. ¿Qué les está diciendo? Que la salvación no viene por el linaje, no viene por la tradición, viene única y exclusivamente por la obra de Jesús. Entonces, aquellos que no somos hijos de Abraham en cuanto a sangre, somos hijos de Abraham porque el Señor Jesús nos hace hijos de Abraham, porque somos parte pues del cuerpo de Cristo. Entonces, eso es lo que les quería decir Juan a ellos. Pero el Señor Jesús viene con otra intención completamente diferente. El Señor Jesús viene a mostrar su obediencia y a comunicar al mundo quién es. La obediencia a la ley de Jehová equivale a justicia. Es clara la disposición sumisa del Salvador, ya que persuade a Juan diciendo, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces vamos a ver los aspectos de la obediencia de Cristo. La obediencia de Cristo es descrita por los profetas como algo en lo cual el Mesías se deleita. La ley no solo estaba en su mente, sino que está en su corazón. La ley de Dios está en el corazón de Jesús y Él se deleita al cumplir la ley y los preceptos del Padre. Creo que no es difícil gozarse al pensar que hay personas hoy que se van a bautizar. Creo que es algo que relativamente podemos todos decir que le damos gracias a Dios por lo que está sucediendo y que estamos gozándonos con nuestros hermanos que se están bautizando. Pero hay otros momentos en los cuales no es tan fácil obedecer al Señor. Hay otros momentos en los cuales no es tan fácil necesariamente gozarse en los preceptos de Jehová. La pregunta entonces es, ¿está la ley del Señor en nuestro corazón? Cuando no hay ese gozo, cuando no hay ese deleite, ¿está la ley de Dios en nuestro corazón? ¿O qué hay en el corazón en ese momento que nos está a lo mejor haciendo difícil la tarea de obedecerle al Señor? Vemos que el Señor Jesús obedece porque la ley de Jehová está en su corazón. Para poder tener la ley de Dios en nuestro corazón, es necesario acudir a la fuente de esta ley. Él la ha dejado establecida en su palabra.
si no la leemos, ¿cómo va a estar en nuestro corazón? El Señor nos ha llamado a que leamos su palabra. Cristo además demuestra a través de este acto su entrega total a la tarea que le había sido encomendada. No solo la muerte en la cruz, que era donde iba a culminar su obra, sino su ministerio completo. Entonces está sucediendo dos cosas aquí. El Señor está obedeciendo la ley de Dios, lo está haciendo con gozo, y además de eso está demostrando a través de este acto que Él está entregado totalmente a la tarea que Dios le dio. Y no estamos hablando nada más de la muerte en la cruz, sino que estamos hablando del ministerio completo de Jesús de principio a fin. Entonces nos está mostrando de nuevo, en general vemos aquí que el principio que estamos aprendiendo en Jesús es obediencia. Obediencia. Y Él comienza su ministerio con obediencia. Cristo está haciendo una demostración simbólica de lo que sucedería dentro de 3 años. Si alguna vez hemos cuestionado la importancia del bautismo, podemos ver que no solamente lo hace el Señor mismo, sino que lo hace al comienzo del ministerio. ¿Qué significa? ¿Qué queremos decir con esto? El Señor Jesús mismo está yendo a ser bautizado. Ese es un punto. El Señor Jesús. No es cualquier persona, es el Señor Jesús, todo hombre, todo Dios, enviado por el Padre para el perdón de nuestros pecados. ¿Ok? Es el Señor Jesús. Pero aparte de eso, si lo vemos desde el punto de vista cronológico, en el momento en el que sucede, es un momento exacto y preciso en el cual Él lo está haciendo. Al principio del ministerio, Jesús viene y es bautizado. Es bautizado, y con esto Él está comunicando la importancia de este bautismo que Juan viene preparando. Juan viene preparando el camino. Y Jesús viene y es bautizado para que sea desplegada la gloria de Dios, para que sea desplegada la autoridad que Dios le ha dado a Jesús. Y lo hace en un momento que estaba perfectamente planeado. Al sumergirse, Jesús simboliza la muerte por el pecado de la humanidad. Los demás se estaban arrepintiendo, pero Cristo estaba ofreciendo su vida desde ese instante a aquellos que se arrepentían. Sí, o sea, vemos hay tres digamos, categorías de personas aquí en esta escena. Tenemos a los fariseos y los saduceos, de los cuales ya leímos que venían ellos así como por hipocresía o por querer ganarse la salvación. Sentían que podían comprometer al Señor al bautizarse, porque se sentían que eran linaje de Abraham y que por eso ya tenían ganada la entrada. Tenemos a el resto de las personas que no eran fariseos ni saduceos, que venían por obediencia, movidos por el Espíritu Santo, a un arrepentimiento, a un bautismo de arrepentimiento. Pero tenemos también en esta tercera categoría a un ser único, que es Jesús. Y al sumergirse, las personas que venían a ser bautizadas estaban arrepintiéndose, estaban obedeciendo y estaban comenzando a dirigir sus vidas hacia la obediencia al Señor. Estaban reconociendo sus errores, sus transgresiones. Estaban diciendo: sí, Juan, gracias por hablarnos sobre el arrepentimiento. Venimos a bautizarnos. Te pedimos que
lo hagas, que nos bautices, y queremos arrepentirnos y seguir el camino que Dios ha trazado para nuestras vidas. Pero este tercero, que es el Señor Jesús, no viene con ese propósito, viene con un propósito diferente. El Señor Jesús viene a ofrecer su vida. Desde ese instante está ofreciendo su vida a aquellos que se estaban arrepintiendo. Y realmente a todos nosotros. El Señor Jesús dice: yo vengo a ser bautizado en agua porque quiero mostrarles que yo me doy voluntariamente. Entrego mi cuerpo voluntariamente, por amor. Entrego mi cuerpo para que sea molido. Entrego mi ser para que la ira misma de Dios, la ira santa y totalmente merecida por el pecado hacia el mundo, la ira de Dios, que no caiga sobre aquellos que se están arrepintiendo, sino que caiga en mí. Aquel que no merece la ira de Dios va a ser el recipiente de la ira santa y justa de Dios mismo. A eso venía el Señor Jesús, a comunicarnos, a decirnos: tienen esperanza, porque yo estoy entregando mi vida para que ustedes no tengan que sufrir la ira santa del Padre. Yo lo hago por ustedes, porque yo los amo tanto que vengo a ser bautizado por un mortal. Los amo tanto que quiero que vean que yo estoy entregando mi vida por ustedes. Estoy obedeciendo la voluntad de mi Padre. Es entonces un despliegue de un amor incomprensible. El Señor Jesús simboliza la muerte por el pecado de la humanidad, su propia muerte. Los demás se estaban arrepintiendo, pero Cristo estaba ofreciendo, entregando su vida. La estaba dejando ahí. Toma mi vida, le estaba diciendo al Señor desde ese instante, para que estos que se están arrepintiendo no tengan que sufrir una sola gota de tu ira. Pero no se termina ahí. Al salir del agua, Jesús también anuncia la resurrección. Anuncia que Él entrega su vida voluntariamente para el perdón de nuestros pecados, pero también Él tiene la autoridad de volver a tomar esa vida que Él mismo está entregando. Nadie se la quita, Él la entrega, y quiero que eso quede bien claro en este día, hermanos. Los soldados que vinieron a arrestar a Jesús, Judas que lo traicionó, y los soldados romanos que lo clavaron en la cruz y que lo flagelaron y que lo molieron, lo masacraron, lo torturaron y que lo obligaron a cargar la cruz hasta el Calvario. Nadie lo forzó. Nadie lo podía obligar. Nadie es capaz de obligar a Dios a que haga nada. Nadie es capaz de comprometer al Señor Jesús y que le quede en deuda. Él no lo hacía porque debía algo.
No lo hacía porque estaba forzado a hacerlo. Necesita quedar bien claro en este día que lo que el Señor Jesús hizo, lo hizo por amor, por misericordia, por gracia, porque Él quería hacerlo, porque Él es obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo estaba ofreciendo, entregando su vida desde ese instante. De hecho, desde que nació, pero estaba comunicando al mundo a qué vino. Y estaba anunciando su resurrección gloriosa. El sacrificio de Cristo habría de ser validado por el Padre al levantarlo de entre los muertos. Cuando el Señor Jesús resucita de entre los muertos, es que Dios Padre está diciendo: esa obra de redención es válida delante de mí, y yo te resucito de entre los muertos, porque tu obra de redención es capaz de salvar a la humanidad. De eso se trata lo que estamos haciendo en este día. Si tú te dispones, quisiera que me hicieran el favor de levantar las manos a aquellos que van a bautizarse en este día, por favor. ¿Quién más? Diana. Sí, gracias. Gracias por ese paso que están a punto de tomar de obediencia. Creo que es importante que ustedes conozcan, que se lleven en su mente y en su corazón esta obediencia que estamos viendo aquí de Jesucristo, que Él obedeció antes que ustedes. Él obedeció antes que ustedes para que supiéramos todos y supieran ustedes que están a punto de bautizarse en este día, que Él ha entregado su vida para perdón de tus pecados. Entonces, ¿cómo termina este pasaje? Y de aquí ya vamos a cerrar. Es hermoso lo que sucede. Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vemos manifiesta la Trinidad en ese momento. Así de importante es este suceso. Así de importante es la obediencia del Señor Jesús, y por ende nuestra propia obediencia es también sumamente importante. Hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vemos entonces, escuchamos la voz de Dios, la cual no se había escuchado por 15 siglos. Se rompe ese silencio y el Señor lo hace para que no quede una sola duda de quién era el hombre que acababa de ser bautizado. Dios Padre se complace en Cristo, y por lo tanto, si Cristo está en nosotros, esto es algo que
es difícil expresar sin que las emociones afloren. Dios se ha complacido en Cristo, y si Cristo está en ti, también se complace en ti y en mí. Vemos hasta dónde llega entonces la obediencia de Cristo. El resultado de la obediencia de Cristo es que Dios Padre se puede complacer en tu vida y en mi vida. Eso es algo totalmente incomprensible. No nada más nos ha amado, no nada más nos ha salvado, no nada más nos ha limpiado de nuestros pecados, no nada más nos permite pasar tiempo con Él, que es lo más hermoso que existe en esta vida, sino que además de eso, el Señor, por la obediencia de Cristo, ahora el Señor también se complace en nuestras vidas, y Él se complace en la obediencia de aquellas personas que están a punto de ser bautizadas. Dios se ha complacido en Cristo, y por lo tanto, si Cristo está en nosotros, también se complace en ti y en mí. Quisiera que cerráramos nuestros ojos e imagináramos esta escena en la cual viene el Espíritu Santo en forma de paloma y se posa en el amado Hijo de Dios y establece contundentemente la autoridad de Cristo, el poder de su ministerio y el poder de la obra que haría. Jesús, gracias. Gracias por tu obediencia.